Nos damos la bienvenida al licenciado César Ricaurte, él es director de Fundamedios. César, muy buenos días. Con dos informes divergentes en la Asamblea Nacional, uno de mayoría y otro de minoría, se abre una disyuntiva entre la autorregulación y la necesidad de controlar y sancionar los excesos, adoptando en buena medida en ese segundo informe la concepción de una ley controladora y sancionadora más en la línea de la Ley Orgánica de Comunicación del año 2013. Quisiéramos iniciar este diálogo conociendo cómo observa usted y cómo observa Fundamedios esta disyuntiva. Buenos días, Gustavo, gracias por la invitación. Un enorme saludo también a toda la audiencia. Es una situación compleja en la cual, como bien señala usted, están dos informes sobre la mesa, un informe de mayoría de la comisión que trató esta ley, que es la Ley de Relaciones Internacionales, y luego pues el informe de minoría. Al parecer, en esta nueva situación de la Asamblea Nacional, donde existe una nueva mayoría de oposición, claramente de oposición, conformada por el grupo afín al correísmo, es decir, el bloque de UNES, ciertos sectores de Pachacutic y algunos independientes, podría ser que el informe de minoría pues tenga los votos necesarios para ser aprobado. Y el informe de minoría lo que representa es básicamente ese retorno a un concepto de una ley no de protección del derecho humano fundamental, que es la libertad de expresión, sino de control estatal sobre la comunicación. En este caso se vuelve a introducir régimen de sanciones, ya no a cargo de una superintendencia de información y comunicación, sino que se le da esa potestad a la Defensoría del Pueblo, lo cual es claramente inconstitucional. La Defensoría del Pueblo tiene otras funciones como Autoridad Nacional de Derechos Humanos y están establecidas en la Constitución. Es claro que en el derecho público, ¿no es cierto?, las instituciones solo tienen los límites legales que están establecidas en la Constitución y en sus propias leyes. Aquí se le quiere otorgar una serie de facultades que van en la línea, como digo, de tener un papel central en un nuevo esquema de sanciones hacia los medios de comunicación y los periodistas. Se elimina la posibilidad de construir cualquier sistema, mecanismo de autorregulación. De hecho, explícitamente los sectores que apoyan este informe de minoría han señalado que no creen en la autorregulación, que los medios tienen que ser sometidos por el Estado, ¿no es cierto? Y que esa es la idea que se establece. Se establece incluso aspectos que van más allá de la Ley de Comunicación del 2013, como el establecimiento de una doble responsabilidad ulterior de los medios de comunicación. No contentos con establecer un mecanismo de sanciones, establecen dobles responsabilidades ulteriores. Es decir, un periodista, un medio puede ser doblemente sancionado por lo que las autoridades de turno consideren una falta contra esa ley. César, sí, muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, la ley, se supone que este proyecto era para reformar la Ley Orgánica de Comunicación anterior, con este proyecto de una ley para la garantía, promoción y protección de la libertad de prensa, de opinión, de expresión y de la comunicación. No obstante, se estaría nuevamente reduciendo a una ley de medios que a lo que apunta en definitiva es a controlar el ejercicio periodístico. Correcto. La idea original, y eso es lo que en principio mandó el presidente Guillermo Lasso, y después nos sumamos a algunos sectores. Fundamedios presentó también un proyecto de ley conjuntamente con los asambleístas Fernando Villavicencio y Marjorie Chávez. Pero la idea era avanzar, ¿no es cierto? Dejar atrás una ley que nacía desde su concepción, me refiero a la ley del 2013, nació desde su concepción con esta idea de que el Estado tiene que someter, controlar a los medios de comunicación, básicamente a los medios de comunicación.
y a los periodistas. La visión con la cual se construyó la ley de libertad de expresión, la ley orgánica de libertad de expresión, era más bien partir de la protección, de establecer claramente el papel del Estado en la garantía y protección del derecho humano fundamental. Ese debe ser el papel del Estado frente a un derecho fundamental. Y en el camino, digamos, en la construcción de la ley, se establecieron además una serie de garantías para justamente poder desarrollar el derecho, poder proteger a los profesionales que utilizan el derecho a la libertad de expresión de forma profesional, que son los periodistas, ¿no es cierto?, y una serie de incentivos para que el país pudiera contar con un mejor ecosistema de medios de comunicación, tanto públicos como privados como comunitarios. Establecieron una serie como digo, de estímulos para el desarrollo de estos medios de comunicación, especialmente aquellos medios de comunicación que se crearan de forma reciente. Lamentablemente este espíritu no es compartido por ciertos sectores de la sociedad. Lo hemos visto además durante el paro nacional, en la cual las agresiones contra la prensa suman 242 o 242 periodistas agredidos en estos 18 días del paro nacional. Ese es el marco en el cual se discute esta ley, es decir, hay un creciente, terrible, gravísimo situación de inseguridad y desprotección para el trabajo de la prensa, y sin embargo estos sectores no reconocen esa situación y más bien lo que quieren es imponer más controles y establecer un cuerpo legal que someta a los medios de comunicación al control estatal. Hace muy pocos días, pues es un tema que ha despertado el interés de los periodistas en el país. Observábamos un encuentro que se hacía en la red social Twitter, un space, en el cual había periodistas muy conocidos y respetables del país. Algunos de ellos sostenían la línea en el sentido de que Ecuador no presenta el escenario adecuado para confiar que en la práctica pueda darse una autorregulación de los medios y los periodistas. Varios de ellos sostenían un poco esa línea. ¿En qué medida coincidiría usted en esta versión que en definitiva apoyaría el informe de minoría? Me permito discrepar profundamente de estas visiones, que son visiones, yo diría, Gustavo, de alguna forma que tratan de utilizar una cierta superioridad moral, porque estos mismos periodistas finalmente dicen, no, yo sí hago mi trabajo éticamente, yo sí tengo sentido la responsabilidad además, pero los otros no, los otros, y además es imposible que los otros se autorregulen, ¿no es cierto? Lo que yo creo que como sociedad debemos darnos una oportunidad para justamente generar esos mecanismos de autorregulación. Por supuesto que no ha habido mecanismos de autorregulación en el país, por lo menos de forma permanente. Ha habido experimentos muy interesantes. Yo mismo dirigí una defensoría del televidente en el canal de televisión más grande del país, en el canal de televisión privado más grande del país, y fue una experiencia muy, muy interesante. Lamentablemente esas experiencias se cortaron radicalmente de raíz con la entrada en vigor de la Ley de Comunicación del 2013, porque era evidente que si el Estado tenía el control, el poder de sancionar y establecía todos los parámetros de regulación, era absolutamente inútil establecer mecanismos de autorregulación. La misma ley, recordemos que la ley del 2013 tenía incluido todo un capítulo de principios deontológicos, algo que, o sea, la ética te la imponían a palos con la ley del 2013. Entonces, evidentemente hay un enorme retroceso en el país a partir del 2013, hay un enorme atraso que arrastramos desde la ley del 2013, porque justamente no se permitió avanzar en esos mecanismos de autorregulación. Como sociedad, repito,
tenemos que generar esos mecanismos, tenemos que actuar y tratar de construir activamente esos mecanismos de autorregulación. Pero si volvemos a un esquema en el cual el Estado tiene para sí, se reserva el derecho de sancionar, controlar, someter a los medios de comunicación y al trabajo periodístico, no vamos a tener ningún avance en mecanismos de autorregulación. En el tema global hay muchas consideraciones que están haciéndose en estos días y Ecuador no es una isla. Ecuador sufre en mayor o menor medida el mismo tipo de amenazas que afectan en otros países. Los asesinatos de periodistas en países como México tuvieron acá una dolorosísima réplica, diríamos, con el asesinato de los periodistas del Comercio, dejando claramente la falta de protección que existe para quienes ejercen esta profesión. La influencia de los gobiernos, esos problemas de mezclar la parte comercial, la inversión publicitaria, con una supuesta lealtad de los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Son temas universales que además generan corrientes universales de pensamiento sobre el periodismo, y en esto es importante, pues Fundamedios se encuentra operativizando gestiones, presentando actores importantes del periodismo mundial, en contacto con relatores que van incorporando diferentes temas y corrientes, diagnosticando qué es lo que sucede con el periodismo en cada uno de los países en el mundo y particularmente en Latinoamérica. Le preguntaría a César, ¿cuáles son estas corrientes actuales? ¿Cuál es el pensamiento universal que se va forjando alrededor del periodismo y cómo debería aterrizar esto, recogerse de alguna manera para la situación de Ecuador? Sí, Gustavo, hay a escala regional más bien dos debates muy fuertes, ¿no? Uno es el tema de la sostenibilidad de los medios de comunicación en un escenario bastante hostil, digámoslo así, ¿no es cierto?, en el cual la industria periodística se ha ido transformando radicalmente. El impacto de las nuevas tecnologías ha sido realmente muy importante, y esta crisis de los medios tradicionales, de la industria tradicional de medios, se aceleró de manera absolutamente, que digamos, se aceleró muchísimo durante la pandemia, ¿no es cierto? Ahí lo que asistimos durante esos 2 años, en la cual la pandemia tuvo un impacto muy fuerte en toda la sociedad, es justamente la desaparición de muchos medios de comunicación tradicionales y la insurgencia y consolidación de un entorno de nuevos medios digitales. El problema es que estos nuevos medios digitales tampoco tienen en este momento asegurado la sostenibilidad, y lo que hemos visto también es que muchos medios tradicionales han pasado ya a ser básicamente digitales, ¿no es cierto? Es decir, esa transformación hacia lo digital está en marcha, pero es una transformación que no tiene ningún acompañamiento ni de parte del Estado ni de parte de otros actores sociales. Y al frente tenemos, por supuesto, las grandes plataformas tecnológicas, que son las que están llevándose casi la totalidad de los recursos generados por publicidad en Internet, ¿no es cierto? Entonces ese debate es este momento quizás el más potente, de cómo los medios pueden beneficiarse de alguna forma del trabajo que vienen haciendo de generar contenidos, de generar información a escala local, regional, nacional, e incluso ya a nivel global, internacional, ¿no es cierto?, frente a lo que significa la competencia inmensa, radical de las grandes plataformas tecnológicas, Google, Facebook, Twitter, ¿no?, que son las que se llevan el gran pastel publicitario. Ese es entonces uno de los grandes debates
debates que existen en este momento. El otro gran debate es justamente el tema que usted señala, Gustavo, en torno a la seguridad y protección de la prensa. César, quizás antes de pasar al tema de la seguridad, porque tiene que ver mucho con el tema económico y de financiamiento, es importante también este análisis de los porcentajes para los medios privados y cuáles son sus alcances para los medios públicos y cuáles son asimismo los alcances y las limitaciones tanto en materia de publicidad, de gestión de la información, de gestión de la comunicación, y ese tercer ámbito del que se hablaba en la ley anterior, los medios comunitarios, que quizás son los que más sufren, estos medios comunitarios, estos medios independientes, los que más padecen para poder subsistir y realizar su trabajo. A ver, en la nueva ley se establecían, en el informe de mayoría se establecían una serie de incentivos para los privados, públicos y comunitarios, reconociendo, por supuesto, la existencia y la importancia de incentivar el desarrollo de medios comunitarios, además reconociendo que históricamente han sido discriminados. Y es por eso que se planteaba la reserva, incluso se mantenía la reserva del espectro radioeléctrico de un 34%. En el informe de minoría lo que vemos es que los incentivos se reducen a incentivos solamente para el sector comunitario de la comunicación, y más bien al sector privado se le impone una serie de obligaciones muy onerosas. Y yo no sé si ese es lo más sano. Yo creo que es más bien un país necesita un crecimiento armónico de los tres sectores. Tampoco nos parece sano y técnico que se establezca esta división en tercios del espacio radioeléctrico, de 33 para los privados, 33 para los públicos y 34 para los comunitarios, porque eso lo único, ya hemos visto los efectos de esa disposición, estaba en la ley del 2013, en la ley del correísmo. Lo que sucedió entonces no es que se desarrollaron los medios comunitarios quedaron absolutamente relegados. Lo que se desarrolló con intensidad, con mucha fuerza, es una serie de medios del sector público, pero que en realidad son medios que están al servicio de quien está en el poder, del partido político o de la autoridad, del líder, ¿no es cierto?, que ocupa eventualmente una posición en alguno de los gobiernos locales. Entonces, ese sector sí creció, ¿no es cierto? Ese fue el que creció con una fuerza inusitada, porque además tiene todos los recursos del Estado para hacerlo, pero son medios que no están cumpliendo la función social de ser medios públicos, sino que son medios al servicio de un partido político, de una autoridad, etcétera, etcétera, que no es el sentido de un medio público. En el informe de minoría se vuelve a la distorsión absolutamente, que digamos, a la distorsión de revolver a reconocer esa figura de medios públicos oficiales, ¿no es cierto? Se reconoce que con recursos públicos entonces tiene que haber este tipo de medios al servicio de las autoridades. Y lo último que acabe de señalar es que en cambio se les quita a las universidades y escuelas politécnicas, a los medios de las escuelas, de las universidades y escuelas politécnicas, el carácter de medios comunitarios, ¿no es cierto? Se le retira esta posibilidad, que creo que fue de la experiencia más interesante en el crecimiento de medios comunitarios, ha sido justamente lo que han podido hacer universidades y escuelas politécnicas. En lo que respecta al primer informe en el cual prevalecería esta corriente de autorregulación de los medios, y más allá de lo que diga o deje de decir el informe, ¿cómo debería concebirse este tema de la autorregulación? ¿Cómo evitar los excesos que de hecho se dan eventualmente en medios o por parte de periodistas, excesos como los que se les codificó como linchamiento mediático en esa ley del 2013, o la existencia de medios con agenda sin pluralismo, o medios que se subyugan al poder de turno, ya sea poder local o nacional, o medios que injurian, que emiten juicios de valor o sentencias que afectan a terceros? ¿De qué manera
se podrían manejar los medios en este esquema, en ese escenario de autorregulación? En realidad lo que plantea el informe de mayoría es un esquema de corregulación, en la cual coexistan la autorregulación, se creen mecanismos potentes, fuertes de autorregulación, y el Estado sigue teniendo poder de regulación. Hay ámbitos legítimos de autorregulación del Estado, de regulación, perdón, estatal. Y lo que se tiene que generar es esa coexistencia, ese círculo virtuoso en el cual hay incentivos, justamente se generan medios de comunicación fuertes, capaces de establecer sus mecanismos, estos mecanismos de más que nada de generación de responsabilidad con las audiencias, ¿no es cierto? En esto también cabe señalar que la discusión muchas veces se cierra hacia lo que establecen el poder político de turno, que es el que quiere finalmente controlar a los medios de comunicación, los poderes políticos y poderes económicos, que quieren someter y controlar a los medios de comunicación, y quienes ejercen el oficio periodístico. Pero hay un tercer factor que no se toma en cuenta en estas discusiones, que son las audiencias. Y lo que hay que trabajar es también con las audiencias. El sentido crítico de las audiencias es fundamental. Y en este momento en el cual el Internet, la posibilidad de que las audiencias hablen, tomen activa posición, hagan un activo papel, incluso en la construcción de las agendas de los medios de comunicación, ¿no es cierto? Eso es vital. Y es por eso que en esto que usted planteaba, Gustavo, en la pregunta anterior, que no terminé de responder, ¿no es cierto? El tema de la regulación estatal ya no es un tema que le interese a nadie en América Latina. No hay absolutamente en este momento ningún proceso en el cual un Estado, un Parlamento esté tratando de establecer leyes que además son absolutamente inútiles, porque al final del día, como señalábamos, gran parte de la comunicación se hace digitalmente a través de plataformas de Internet, a través de redes sociales, ¿no es cierto?, en el cual la intervención de los estados es prácticamente nula. Ahora, la preocupación es más bien cómo proteger, garantizar el trabajo periodístico frente a las amenazas, por ejemplo, que son notorias en nuestro país, de lo que significa el crimen organizado, el narcotráfico, frente a investigaciones periodísticas que pueden poner en peligro, digamos, a estos poderes fácticos que han surgido en nuestro país. Lamentamos que en nuestro país esa no sea la discusión. No sea la discusión proteger al trabajo periodístico frente a estos nuevos poderes, de fortalecer el ecosistema de medios, sino que se piense de nuevo en cómo el Estado somete y controla a los medios. ¿Qué reflexiones se han hecho por otra parte? Y esto puede ser común a los dos informes, a lo mejor con visiones diferentes, sobre ese grave problema que afectó enormemente a Ecuador a través de la aplicación de esa ley del 2013, el de la censura previa, que no deja, por supuesto, de ser una amenaza permanente al periodismo. Sí, y que en el informe de minoría en realidad se la vuelve a introducir, y se la vuelve a introducir bajo un carácter camuflado, porque en el artículo en donde se prohíbe la censura previa, en realidad se está estableciendo la censura previa. Si uno lee con atención, lo que nos está diciendo es que el trabajo periodístico, que es altamente sensible, y que implica no solamente la actuación de individuos solitarios, sino de equipos. La redacción de un medio de comunicación es algo que requiere la interacción de varios profesionales de la comunicación, y entre esos los editores y los directores de un medio, y son quienes establecen los mecanismos justamente de control de calidad.
¿no es cierto? Pero en el artículo en la cual supuestamente se establece la eliminación de la censura previa, se vuelve a introducir que se puede considerar censura simplemente el control de calidad que hacen editores y directores en una redacción. Pero bueno, más allá de eso, básicamente yo creo que estamos dando en Asamblea Nacional y como sociedad muestras de una desmemoria total. Justamente yo creo que no nos estamos acordando de lo que significó la vigencia de la ley del 2013, de los efectos absolutamente negativos, nocivos que tuvo no solamente sobre los medios de comunicación y el trabajo periodístico, sino sobre la sociedad, lo que significó de imposición y de silenciamiento de la sociedad. No se ha evaluado, no se ha tomado en cuenta las evaluaciones que se han hecho de la vigencia de esa ley, y se quiere retornar justamente a lo que significó esa ley, basados en esta desmemoria, en esta pensar que lo que ayer no funcionó, que lo que funcionó muy mal y lo que funcionó también muy bien, pero negativamente, que tuvo efectos negativos, como todo el esquema de control de la superintendencia, que fue una máquina de censura, ¿no es cierto? Funcionó muy bien para los fines del gobierno de ese entonces, pero ahora se lo quiere volver a imponer y al mismo tiempo hablar de democratización de la comunicación, lo cual es un absoluto sinsentido. Y a propósito de cosas que funcionan y no funcionan, el día de ayer volvió a funcionar en la Asamblea esa mayoría UNES, Rebeldes de Pachacuti, Partido Social Cristiano y algunos independientes. Lo que deja claro es que cualquier cosa puede suceder en la Asamblea. Esto funcionó ayer para destituir a la segunda vicepresidenta del Parlamento. Sin entrar en este tema, simplemente hablando de cómo funciona o puede funcionar la Asamblea, quisiera preguntarle para terminar, César, ¿cuál es la hoja de ruta que debe seguir ahora este proyecto? Bien, el proyecto, como bien señalaba usted, Gustavo, al inicio de la entrevista, regresó a la comisión. Allí se deberían incorporar las observaciones que se hicieron en la última sesión, en la sesión ya del Pleno de la Asamblea Nacional, donde se debía votar la ley, ¿no es cierto?, o los informes en realidad. Y luego, pues, ya con la entrega de la comisión, que entiendo que sucederá en el transcurso del día de hoy, ¿no es cierto?, el presidente de la Asamblea Nacional debería volver a convocar a sesión para votar, para recoger la votación acerca de estos informes. Entiendo que el mecanismo es primero votar el informe de mayoría. Si no obtiene los votos, se mociona para votar el informe de minoría, y bueno, si es que tiene los votos, se aprueba ese informe. Si no tiene los votos, pues también se lo rechaza. Luego ya pasaría, en el caso de aprobación, a la Presidencia de la República, ¿no es cierto?, para su veto parcial o total. Veamos, yo creo que evidentemente si se aprueba el informe de minoría, va a entrar en colisión con las firmes creencias liberales del presidente Guillermo Lasso y de su equipo de gobierno, y no creo que sea aprobada en la presidencia. No sé si será un veto parcial o total, pero evidentemente creo que va a ser un proyecto que no reciba el acuerdo del Ejecutivo en el caso de ser el informe de minoría. En el caso del informe de mayoría, pues creo que se pueden trabajar algunos aspectos. Le confieso que no estamos tampoco 100% de acuerdo con el proyecto. Creemos que hay algunos aspectos que se pueden mejorar muchísimo. Hay artículos incluso que lo consideramos peligrosos, como el de la vigencia o la prohibición de publicar
trabajos periodísticos sobre procesos legales en marcha, lo cual puede ser un cortapisas para las investigaciones que se pueden hacer sobre casos de corrupción, por ejemplo, o sobre temas de protección al periodismo también hay aún que trabajar. También hay que trabajar en eso. Creo que se puede mejorar muchísimo el texto del informe de mayoría. Bien, un dato en cuanto a la cronología, ¿para cuándo podría estar tratándose este tema en la Asamblea? ¿Será la próxima semana? Yo entendería que sí, entendería que todo depende, por supuesto, de la voluntad del presidente de la Asamblea, porque básicamente es restablecer, volver a llamar a una sesión que ya está en marcha, ¿no es cierto?, donde se debía votar la ley o los informes para que se construya la nueva ley. Y yo entiendo que entonces esto estaría justamente lo más pronto posible y entiendo que podría ser la próxima semana. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado, César. Encantado, muchísimas gracias, Gustavo, por la entrevista. El licenciado César Ricaurte es el director de Fundamedios. Son